la presencia de todos. Yo soy Vicente Ruz, el director de escena, editora y gráfico. Soy el editor de Ambro, El corazón de las tinieblas, y le quería comentar cómo le conocía al señor. Yo le digo Ambro, le digo Gustavo. En un lanzamiento, justamente él estaba en una antología, se llamaba Nebula, y estaba preguntando quién era el editor. Se acercó y empezamos a hablar. Empezamos a hablar de Ambro, que querían editar su libro. Se fue en muchas partes, pero no consiguió respuesta, y yo le dije en ese momento, vamos a hacerlo. Y me encantó la reacción de él, y vamos a hacer, pase lo que pase, vamos a hacer. Y la verdad que tuvimos mucho inconveniente para editar su libro, pero acá estamos, agradezco a ambos por la confianza, por también, y acá estamos para poder compartir la historia de él especialmente. Y yo al mirarle ya le di un don que tenía, que se tiene que conocer, su don que pensaba dentro mío, y acá estamos, por fin se concretó, y le agradezco la presencia de todos. Gracias, Vincent. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Así como dice el señor Vincent, justamente fue una grata experiencia encontrar esta clase de humanos, de seres humanos que de repente nos apuestan por esta clase de iniciativas. Le había dicho justamente a él, yo me invento la rueda con respecto al desarrollo de cómics, porque desde los años 70 se rastrean cómics a nivel nacional. Yo le había dicho a él justamente que quiero hacer algo así novedoso, quiero proponer una narrativa diferente y todo eso. Y él me miró, parecía que no estaba medio convencido, y de repente dijo, sí, no hay problema, me dijo. Y ahí parece que se abrió un mundo de posibilidades, porque toqué muchas puertas para que pueda pasar este tipo de cosas, y estar enfrente acá de gente que de repente, en vez de sentirme como con gente desconocida, parece como si fuera que estamos con una ronda de amigos, con unos tragos. Y me alegra mucho, la verdad, llegar a estos extremos, que parece que se vienen cosas buenas. De repente es muy inspirador, él es muy inspirador. Entonces nada, yo vengo justamente a enseñarles a Ambro, El corazón de las tinieblas, pero para llegar a esto debemos irnos atrás y empezar con el inicio. Y aquí está el inicio. Es un primer panel de Ambro en el 2004. Yo tenía 14 años cuando hice Ambro, el primer cómic de Ambro, que se llamaba Gallinas en Peligro. Cuando tenía 14 años hice 13 volúmenes de Ambro, con papeles, con polígrafos, cintas cards, pegaba todo así, y le entregaba a mis compañeros de escuela, después del colegio, cuando tenía 15, y me di cuenta que de repente, en vez de la gente, o sea, yo tenía vergüenza para entregarle justamente esto. De repente uno dice, hay gente que de repente dibuja mejor a esa edad, de repente hay gente que tiene más técnica, pero yo estaba muy convencido de lo que yo hacía, porque yo trataba de dar justamente un equilibrio entre mis imágenes con un guión, con un estilo de guión. Ya desde los 14 era todo absurdo, Ambro fumaba, no sé ni por qué, de repente, no sé, era muy espectacular para mí, seguramente cuando tenía 14 años somos hijos de la industria boliviarense de cine acción y todo ello, ¿verdad? Entonces es vestigio de ello, pero ¿qué pasa? Que de repente encontré la realidad, ¿verdad? En un país golpeado como Paraguay con respecto a la cultura, la diversificación. De repente no hubo oportunidades de repente de instalarme como guionista, como de cómics y demás, porque no había puertas. Yo veía que no había puertas, ¿verdad? Entonces después empecé a estudiar, me capacité en otras áreas, licenciatura en comunicación audiovisual, guion en el IMPAC, redacción formal en la Parle, guion en la Parle, talleres multidisciplinares de guion, en fin, instalé propuestas creativas en medios audiovisuales y nada funcionó. De repente, hasta el 2022 dije que estaba en ello y de repente terminó ello, dije no,
voy a volver a mis raíces, voy a volver a instalar y a proponer el noveno arte, cómics. El cómic es el formato liberado por excelencia donde vos podés creativamente instalar todas las ideas sin necesidad de que haya bloqueos, una censura, más aún acá en Paraguay, más aún a nivel nacional. Como les digo, yo no invento la rueda, ahí está el stand de cómics nacionales en el cual están instalados sus propias ideas, sus propias formas de hacer las historias. De repente adaptan historias nacionales y la adaptan al noveno arte, hay una tergiversación ahí de ideas y todo ello, y geniales son, pero yo apuesto en la ficción, yo apuesto en la pura ficción, creatividad en ello. De repente no está instalando otro tipo de ideas, de cuentos, de fábulas, de historias nuestras. Quiero que sea identificado que de repente Ambro señalado diga, nada, ese Ambro es autoconclusivo, la historia de Ambro, el paso de la tiniebla, es autoconclusivo. Es una historia en la cual empieza y termina, no es que de repente es continuista. Es como que de repente uno me señala y diga, es como un director de cine. Ambro es solamente su actor fetiche. Y cada historia él es un pretexto creativo. Hasta el 2022 yo empecé a dar propuestas audiovisuales. Y después, como les digo, volví con el tema de hacer cómics. Entonces había un concurso de cómics en Insomnia Comics Chile, que necesitaban historias para presentar en distintos países acá a nivel sudamericano, o le digo chileno. Y el año pasado justamente presenté la primera propuesta de Ambro, que fue las intermitencias de Ambro, número 1. Ahí yo despliego más mis niveles de guión, son 8 páginas, que fue limitante justamente para que ellos recibiesen esa propuesta. Y ellos automáticamente me dijeron, sí, nos encanta tu forma de escribir, nosotros no queremos violencia, me dijeron. Y ese cómic empieza con violencia pura, pero yo justifico la violencia de por qué pasan esas cosas, y es al final una justificación de por qué Ambro es así. Porque yo es una parodia o un tributo al cine de acción y el clase B. Entonces a ellos les encantó tanto que ellos, el primer Ambro, que ven a su izquierda, es el que se fue en la antología de cómic chilena. Y el segundo que está a su derecha es la segunda historia, que se llama Las intermitencias de Ambro, número 3. Este ya fue petición de ellos. Ellos se contactaron conmigo y me dijeron, Gustavo, nosotros queremos un Ambro. Queremos un Ambro otra vez en nuestro cómic. Así ya fue petición. Ahí me di cuenta. Se puede. Esto es la tercera. Estos Ambros, por cierto, están liberados en mis redes sociales. Se puede ver, que obviamente están patentados en la INAMI. Tengo 20 obras patentadas ahí. Pero yo justamente para inculcar o para inspirar, así que de repente la gente reconozca, de repente vea, qué forma de escribir, qué forma de esto. Y nada, que ahí empezó esto, fue el año pasado. Y después justamente yo ya dije, tengo que dar el otro salto, que es hacer el físico, el primer cómic de Ambro. Y toqué puertas, le había dicho justamente a Vincent que hice una autopublicación y funcionó, pero bueno, no había ideas que de repente se hayan concretado, me fui en otros lugares, no pasó. Y hasta que justamente encontré ahí, estaba por ahí uno de los escritores, Samuel Cañete, que él me dijo, aquel señor Canoso que está ahí, él es el editor. Anda a hablar con él, me dijo, muy buena onda, y yo fui de Avise y le dije, me gusta su formato de su antología, que fue de Nebulum, que creo que el encargado fue acá el estimado José Monier, de esa antología. O sea, le conocía a ellos, fue gracias a este paso. Después le dije a él justamente que me encanta su formato, todo eso, y ahí me dijo él que le dije lo del cómic, la propuesta de cómics y eso. Y él dijo, sí. Y había sido que él jamás hizo cómics, jamás de repente había sido cómic, y él jamás me dijo eso. Él le dijo, sí, sin problema, vamos, no hay problema. Después trabajamos con esto y él empezamos a debatir cómo puede ser, cómo puede terminar, entonces trabajamos juntos, aprendemos juntos. Eso justamente siempre hablamos de vamos a ir aprendiendo. Y después le dije justamente vamos a hacer esto. Y salió justamente
Ambro, El corazón de las niñeras, que es la primera propuesta del cómic de Ambro en formato físico. Como les digo, es autoconclusivo las historias de Ambro. Yo todos los cómics de Ambro que quiero instalar, quiero que sean propuestas autoconclusivas, que de repente me vean a mí como un tipo de que es un cineasta, el tipo que hace una propuesta creativa en la cual el personaje es un pretexto narrativo y que lo que gira en torno a él es lo que sucede. Son cosas que de repente yo me ajusto mucho a la estructura del guión antitrama, que se escapa de las estructuras establecidas que Sitfield reconocía que se repetían en ciertos productos audiovisuales que se detectaban. Eran tres, que era el arquitrama, la minitrama y el antitrama. El arquitrama y la minitrama eran prácticamente estructuras que establecían de que esas dos estructuras primarias siempre empezaban con un primer acto, segundo acto y tercer acto. El reconocible caso en el que de repente viene la gente y te dice que siempre hay que desarrollar las historias con el inicio, nudo y desenlace. En las historias del arquitrama y la minitrama siempre empiezan con el primer acto, segundo acto, tercer acto, que siempre debe haber un protagonista y debe haber un antagonista que ellos tienen que enfrentarse y que el protagonista tiene que aprender de ellos y que de repente muchas veces la historia tiene que terminar con una moraleja. Yo hago una pregunta al aire. Siempre el protagonista tiene que aprender de la historia. Siempre tiene que sacar algo de provecho o un aprendizaje de esa historia. Y otra pregunta. Las historias siempre tienen que terminar con moraleja. El antitrama se escapa de todas esas estructuras. Se aleja prácticamente del arquitrama y la minitrama. Lo que nosotros conocemos en el primer acto, segundo y tercer acto, el antitrama no establece eso, la construcción de sus historias. Entonces, uno de repente tiene que estar preparado para leer justamente este tipo de propuestas audiovisuales, propuestas visuales, ¿verdad? En este caso, del noveno arte. Y yo he leído mucho de grandes maestros en el desarrollo de cómics contraculturales en Europa, en Estados Unidos, como en los 70, el desarrollo de los cómics de antología como Metal Harlem, que después a su vez la propuesta estadounidense fue Heavy Metal. Y eso eran historias en las cuales adentro condensaban como 13 cómics de diferentes autores, diferentes dibujantes, diferentes artistas, en el cual cada página eran 5 páginas y terminaban esa propuesta. Cada uno de repente habían tabúes, habían como de repente cosas que en los grandes mercados en ese tiempo no se atrevían a hablar. Grandes editoriales como DC, Marvel, que eran sus coetáneos, pero que eran propuestas más para jóvenes, de repente eran propuestas infantiles. Sin embargo, había un público joven, entusiasta, curioso, que quería leer algo más desarrollado o algo de repente que le pueda superar, ¿verdad? Pues, como les digo, está instalado esa idea de que las historias deben ser contadas así: primer acto, segundo acto, tercer acto. Entonces, como yo veo mucho del cine, estudioso del cine, veo cine, me capacité en muchos talleres con respecto al guión. Uno de mis grandes referentes con respecto al cine es los hermanos Coen. Ellos son uno de los directores que hicieron parte aguas en el desarrollo de productos, propuestas audiovisuales, en la cual, poniendo un ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, películas como No hay país para viejos, creo que es 2004, en el cual el protagonista y el antagonista nunca se encuentran. En la película nunca se encuentran ellos. Si pasan por un lado, uno arriba, otro abajo y termina la película. Otra película que ellos hicieron, que se llama Barton Fink, que siempre hablo de esa película, es una película de 1991, en la cual es la única película en los premios Cannes que ganó las mayores preseas en ese festival. El mayor festival de cine en Francia, que es el Cannes, ganó mejor director, mejor película y mejor actor. Y no hay película que haya hecho tal logro
como esa película Barton Fink de los hermanos Coen. Y esa película en 1991 se despega totalmente de las estructuras concebidas que le estaba diciendo con respecto al arquitrama, y la minitrama. Robert McKee, en su libro justamente de la estructura de guión, él tenía un concepto, una de sus páginas, que hacía un triángulo así, de que en la punta estaba el arquitrama, en la otra punta, del otro extremo, estaba la minitrama, y en el otro extremo estaba el antitrama. La película de los hermanos Coen, el Barton Fink de 1991, estaba en el medio de su triángulo, en el medio, porque era inclasificable para él. Y como una película inclasificable, va a ser la única película que ganó en los premios Cannes el mejor director, mejor actor y mejor película. Y nadie más logró ello. Ah, no, pero te dicen de repente, no, las estructuras se hacen así, no, que la historia se tiene que sí o sí, que tiene que haber sí o sí protagonista, que tiene que haber, no, para que vean que es así. Entonces justamente, volviendo al noveno arte, yo me dije justamente, voy a tirar una propuesta que fue siempre Ambrose, de ser autoconclusivo, ficción en la no ficción. Quiere decir de repente que pueden pasar cosas en la vida real sin espectacularidades, pero suceden y no pueden suceder porque es muy absurdo que sucedan, pero es real como las películas de los Coen, como las películas de Jim Jarmusch, como las películas de Wim Wenders, como las películas de Roy Anderson. Son películas que suceden en la vida real, pero uno llega a ver ese tipo de contenido. Depende, dicen, no puede ser eso, o sea, qué patético, qué absurdo, irreal, y no hay espadas, no hay dragones, no hay efectos especiales, no hay nada de eso. Y se puede lograr con un buen guión, se puede lograr ello. Y aquí, como les vuelvo a reiterar, yo no invento la rueda. Se rastrea desde los años 70 el desarrollo de cómics a nivel nacional. Nada más que en la otra feria en la que estoy también, ¿verdad? Me tocó conocer a unos jóvenes de un colegio que se sentaron en la mesa de cómics y yo estaba ahí y de repente vino unos 15 años creo que tenía y me dijo, te soy sincero, me dijo, yo no sabía que se hacían cómics acá para Paraguay. 15 años. Y mira, le dije, eso es lo que pasa, no trascienden. Puedo darle muchas explicaciones o justificaciones, entre comillas, de por qué pasan eso, ¿verdad? Pero no trascienden. Quizás no hayan personajes que de repente sean como representativos a nivel nacional, o de repente no hay caracterizaciones buenas o formadas, o el guión palidece. Puede haber mucho pretexto, puede haber mucho tipo de justificaciones, pero yo solamente le dije, ahí entré y le dije, aquí están todos los cómics nacionales y todo ello, y yo tengo esta nueva propuesta. Yo no es que estoy pateando contra la industria del cómic nacional, simplemente quiero que haya una nueva forma de narrar, una nueva forma de cómics a nivel nacional, que puede ser underground, esto puede ser clasificado como cómics, o cómic underground, ¿sí? Pero no ni tan underground que estamos en la capel, estoy hablando enfrente de un público, estoy enfrente de un editor que está apostando por ello, entonces ni tan underground, pero hay una propuesta creativa aquí, justamente Ambrose, el corazón de las tinieblas, es solo el inicio de esto, es solo el inicio de este tipo de propuesta en la cual quiero instalar, quiero promover, pero como vuelvo a reiterar, que no es como un atropello a ellos, simplemente quiero escuchar como una nueva propuesta, decir, mira, también se cuentan historias así, se cuecen historias así. Y Ambrose, quiero que se señale de repente en cualquier estantería, que diga, mira, Ambrose, yo sé que eso me va a dar una historia redonda, 78 páginas quizás tenga este cómic, y inicia y termina, capaz y de repente diga, nada, quiero más, quiero menos, ya da igual, ¿verdad? Yo quiero conmocionar. Decía alguna vez, había leído por ahí, el que la filosofía no existe para ser filósofos, sino para sacudir conciencias. Y Ambrose está para sacudir conciencias. Por lo menos, de repente, para que se acuerden de que hay alguien que lo intentó de otra forma. Y aquí está presente con nosotros, está entre nosotros, y es solo el inicio.
el inicio de un largo camino. Me tomó mucho tiempo, justamente, son 20 años que está él conmigo, y este es prácticamente uno de los momentos en el que me dieron la oportunidad de mostrar en la sociedad, ¿verdad? Presentar. Y nada, son cosas de que de repente a uno le supera, ¿verdad? Pero uno está acá firme por sus propias convicciones y por sobre todo porque cree en su obra, y yo creo mucho en mi obra. Entonces, nada, también reiterarles, ¿verdad? Que diciéndoles que todo esto es que también tengo propuestas de AMPRO en mis redes sociales, que me pueden encontrar con Gustavo Báez Rolón en Facebook, y hay el hipervínculo donde se van en Instagram y demás. Y estos están todos liberados, ¿verdad? Y otras nuevas propuestas que se vienen, ¿verdad? Trabajando siempre duro con ellos, escribiendo por sobre todo. Y nada, agradeciendo justamente la presencia de ustedes por el interés, más que nada agradecerle al señor Vincent por apostar, por creer en mí, por trabajar juntos. Es un alivio justamente una gran persona que de repente viene y nos ayudamos, estamos entendiendo cómo es el proceso también, no es algo que de repente se hace de un día para otro, pero nosotros salimos muy conformes de esto, estamos vendiendo, que es lo más importante. Obviamente necesitamos comer, necesitamos vivir, tenemos que estar con eso, pero me es muy gratificante que de repente yo camino ahora mismo en las distintas ferias, ¿verdad? Tenemos que dividirnos. Y de repente me dicen, AMPRO, y eso ya son 8 meses recién, por cierto. Desde el año pasado, en julio creo que es, que estoy arrastrando hasta este día, ahora, hasta este mes, quiero decir, ¿verdad? Son prácticamente 8 meses recién en las que estoy tratando de instalarme, y me está pasando todo esto. Entonces son cosas que de repente puede que sean, o no, yo siempre me digo, justamente, también es uno de mis maestros que me dice justamente que no digas no pienses ni a ti mismo, no digas esto, no digas esto, me dice que nunca es tarde ni nunca es muy temprano, sino es justo a tiempo. Creo que es justo a tiempo y nada, estamos abiertos a todo, a las posibilidades, y apostemos a la lectura por sobre todas las cosas, que estas ferias justamente están para ello, una vidriera de oportunidades, agradeciendo a la CAPEC, agradeciendo al espacio que nos dan para poder diversificarnos y podamos unirnos. También estábamos en la reunión ahí con los escritores, la sociedad de escritores, y estaban diciendo justamente que necesitamos que sea una sinergia entre todos, porque de repente divididos perdemos, pero juntos vamos a lograr más. Nada, muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Vincent ahora, de repente si quiere decir algo más. Con respecto a AMPRO, era muy, como dice, no, pequeño, vamos a hacerlo, no vaya a poner excusas, límites, pero lo más importante es que yo le motivaba, pero si él no, siempre me decía que sí, que no, que iban a, si no sale esto, no, entonces, si él me ponía su parte, no iba a estar acá. Yo le decía, vamos a hacer esto, y él me apoyaba. Entonces, él me enseñaba cómic y yo le enseñaba la parte de edición, entonces vamos a ir mejorando cada día un poco más. Y acá posiblemente ya dentro de poco AMPRO ya va a tener sus propias alas y ya va a volar solo por ahí con muchas editoriales por ahí, posiblemente me ofendan ahora. En el caso del libro, yo le dije, vos tenés la libertad de escribir donde quieras. Y te agradezco, AMPRO, porque hay muchos AMPRO por ahí que quieren editar su primer libro literario, no pueden. Entonces me parece, ya aparecieron muchas personas que le dije, es tu bolsito, esto no le faltaba a él, y por eso te doy las gracias, AMPRO. Y
ahora hay micrófono abierto si le quieren hacer cualquier consulta sobre ambos, ¿verdad? Entonces ya tenemos una persona. Gracias, Vicente. José Chirife. ¿Qué tal, Gustavo Ambro? Quería hacerte una consulta a nivel gráfico. Visto las muestras que tuviste pasar, me llamó mucho la atención la intermitencia del número 3 que presentaba la portada para Chile, que es, hay un nivel de representacionalidad muy alto, muy diferente a las otras capas, donde digamos los dibujos son más simples y tiran menos a lo realista. Entonces, es mi curiosidad saber la razón por qué preparaste de esta manera ese número para los chilenos. Para tu sorpresa, ya en la esquina, en la pantalla inferior derecha dice creado por IA. ¿Qué pasa? Que esta fue una respuesta contra la inteligencia artificial, ¿verdad? Este cómic se llama La invasión de las IAs. En la intermitencia de Ambro número 3, que está liberado en mis redes sociales, Gustavo Báez, lo pueden encontrar este cómic, leerlo. Son 8 páginas nomás, ¿verdad? En la cual el chiste, el final, le voy a hacer un spoiler lastimosamente. Este final del cómic habla justamente de que él pelea contra las IAs, hay una invasión total y Ambro está solo contra ellos. Después el líder supremo de IA le dice que él como que está muy desactualizado, que tiene que unirse con nosotros, la gran verdad de la creación del universo, prácticamente ellos tienen, y le dice, ellos constantemente le instigan, Ambro no quiere saber nada hasta que dice él que yo tengo miedo, dice. Después le dice la guía de ¿qué tienes miedo? Le dice, ¿verdad? Y Ambro responde y dice, yo tengo mucho miedo de que al final este cómic que usted está leyendo, la portada se haya hecho con una guía. Es un remate de cuarta persona. Rompo ahí la cuarta pared y dice que justamente su peor temor se hizo realidad. Y justamente lo de Chile, cuando leyeron ese cómic, ellos su portada no pueden poner esto. No pueden porque obviamente es una de las pautas para poder incluir Insomnia Comic en Chile, dice que no tiene que ser trabajado con IA su portada. Pero ellos querían que este sea su portada número 12, creo. Pero van a poner y explicar justamente el remate del chiste con una página extra del cómic, que justamente se venden en Amazon, por cierto. Y nada, justamente es eso. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra consulta, pregunta al señor Ambro? Yo quiero hacer una pregunta. No hay nada malo. No. José Monín. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué el corazón de las tinieblas? Una de las cosas es la que de repente cuando tanto vos como usted como poeta saben que primero, antes que nada, hay que hacer algo que te guste para poder desarrollar ello. Ambro el corazón de las tinieblas viene con un arrastre de cómics que era que yo estaba presentando, pero solo para mí, Ambro para mí, para un círculo muy pequeño de amigos, en la cual yo siempre le veía a Ambro divertido, divirtiéndose, parodias de películas, y siempre salía airoso de todo. Siempre salía airoso, siempre era victorioso, siempre estaba bien. Hasta que una vez leí la novela de Joseph Conrad, Hero of Darkness, El corazón de las tinieblas. A su vez, soy muy fan de Coppola, de la película y más aún, de la mejor película bélica para mí de la historia, pero no peleando con cierta gente, ¿verdad? La de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, del 79, que a su vez la película de Apocalypse Now es basado de la película El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad.
las dos obras, tanto en la novela de Joseph Conrad como la película de Francis Ford Coppola, hablan de la violencia humana y hasta dónde puede sucumbir la cordura del hombre. Tanto el libro y la película, y cada uno con sus diferentes matices. En la novela justamente es con el tema de barco, extravío, esclavitud, se fue en una isla desamparada y todo ello, y había todo, vio cómo era la degradación humana. En la película de Coppola, el médico, pero adapta esa novela justamente y ve la demencia de lo que puede llegar a el capitán Kurtz, si mal no me equivoco, interpretado por Marlon Brando, cómo llega a sucumbir con la violencia, se vuelve loco, pero él es el líder prácticamente de un grupo de indios, de nativos originarios, se dice, que decir, perdón. Lo que sí es que me di cuenta que AMLO estaba muy alegre, que AMLO siempre salía airoso, muy bien, muy bonito, y de repente dije, mi primera propuesta, voy a ser serio, voy a ser maduro y voy a violentarle a AMLO y llevarle hasta el fondo de la cordura, ¿verdad? De la violencia. Justamente, prólogo atrás, me permiten. Atrás justamente sale una pregunta, una misión al fondo de las tinieblas, una misión de un noble héroe de acción. ¿Hasta dónde puede sucumbir la cordura del hombre y la violencia humana? AMLO lo ha intentado. ¿Lo intentas? Y esa fue la intención del corazón de las tinieblas justamente. Quería una presentación más madura de él, pero quería darle la vuelta con esas dos grandes inspiraciones para mí, ¿verdad? De la literatura y de la película. Como una tercera continuidad no oficial. Y eso. Gracias por la pregunta, José. Otra consulta que tiene que hacer a AMLO. ¿Alguien más? Señor. Muy bien, sin más preámbulo, muchísimas gracias por el interés, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy agradecido, obviamente con el espacio, nuevamente con ustedes, con sus preguntas. Y nada, ahí está disponible AMLO para todos. Pueden contactar conmigo, pueden contactar con Vincent. Vamos a estar siguiendo el stand de Sheikh Handel. Pueden seguir obviamente con todas las propuestas que tiene la feria aún. Y vamos a estar difundiendo la palabra de AMLO. Muchísimas gracias.